La sal del momento se encuentra en Salmos, el capítulo 116, la tesis que Jesús ha hecho durante estos años aquí en América. Dejan grandes enseñanzas. Esas enseñanzas están regidas por la historia bíblica y extrabíblica, pero a la vez por enseñanzas históricas que conciernen al idioma. El cielo había comunicado que los humanos nos habíamos comido los ojos unos a otros. El cielo había comunicado de que los humanos perdieron la vida por matarse, eliminarse y asesinarse unos a otros. Una de las pruebas que encontramos de esa actitud histórica la encontramos en la Biblia arqueológica, donde dice Voces Antiguas, en la página 953, dice lo siguiente: Él me arrojó, luego me agarró mientras caía. Él me dispersó luego, lejos, luego me recogió. Él me empujó, luego me reunió. Él me derribó, luego me puso en lo alto. Él quitó la mandíbula de la muerte. Él me sacó del infierno, Él destruyó mi arma. Él le arrancó la pala al excavador de mi tumba. Dice una oración de agradecimiento de un pagano bajo el título La salvación del justo. ¿Cómo poder salir de diseños partidos y dejar de ser Jobes, Wergel, Justiciero 1, 2, 3, 4 y 5, y dejar de ser fluctuantes en la mente de los humanos unos a otros? Los contravencionales, lamentablemente por especie, logran equizoides en hombres y mujeres que llegarían a tener esquizofrenia. Logran equizoide, que es la convertibilidad de la especie contravencional en la vida humana. ¿Cómo no llegar a ese me arrojó, luego me agarró, me dispersó, luego me recogió, me empujó, luego me reunió? Dice Salmos, el capítulo 116 y el versículo 4. Clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor tiene un propósito, que es la conservación de la vida. El pedido está en los Salmos. Y a partir de allí es que debemos repasar los errores y los pedidos de la historia para no volver a cometer los mismos errores. Hay varios pasajes bíblicos que tienen una forma similar a los textos paganos, pero la similitud en forma solo hace la diferencia en cuanto al contenido más evidente. Los salmos reflejan una realidad contemporánea. Esa realidad se hace más evidente cuando la arqueología, la literatura y todo arte facultativo que hubo a lo largo de la historia se reafirma por medio de escritos inspirados por el cielo y registrados simplemente por editoriales y empleados de diferentes editoriales. Hay un salmo acadio de Ugarit, referido por los eruditos como Ugarítica 5162, sería el manuscrito,
de Rab Shamra, que en apariencia similar a los salmos bíblicos es un agradecimiento, tales como el Salmo 86 al Salmo 116. El autor del Salmo 116.3, que describe al salmista como Acadio, que se describe así como si estuviera a las puertas de la muerte, probablemente debido a una enfermedad, y vívidamente describió él cómo estaba siendo consumido, capaz de comerse hasta las propias lágrimas. Dice el Salmos, el capítulo 42 y el versículo 3: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Llegó un momento en todos estos años de vivencia en estos lugares, donde mi abuela empezó a preocupada, decir, mueren de tristeza, mueren de tristeza, mueren de tristeza. ¿Quién, abuela? ¿Quién mueren de tristeza? Mueren de tristeza, mueren de tristeza. Está comprobado, según las señales que llegan, de que estas latitudes y probablemente otras latitudes, los humanos sufren de grave presión y no quieren ser depresión. Ha pasado a lo largo de la historia. Ha pasado que continentes, reinos, príncipes tuvieron que luchar para revertir la situación de la profunda tristeza, en base a que pareciera que uno pierde la vida. Tanto en el Salmos 116:8, donde dice: tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar, que es una plena seguridad de que Dios se encarga de desengañar para poder seguir viviendo. El propósito definitivo del cielo es preservar la vida humana, y a partir de allí es que levanta a paganos o no paganos, a creyentes o no creyentes, con propósitos de que continúen siendo representantes de la vida. No es el propósito sufrir, como hicieron esa iglesia burla para sufrir. No es el propósito vivir abasteciendo a psicología, a teología, donde desbordan de trabajo. El propósito es lograr una armonía donde hay que salir de partido de destrucción y vivir el nuevo partido América, para poder de esa manera decir como el poeta, que los salmos tuvieron propósitos específicos, y esos propósitos específicos son positivos en el tiempo contemporáneo. El poeta Acadio al final pudo celebrar el hecho de que su Dios lo había arrebatado de la tumba, dice un relato acádico. Hubo muchísimos que se iban haciendo gnósticos, que no decidieron burlarse con el espiritismo de los cristianos, sino que simplemente ponían de prioridad sus pueblos, y cuando menos se daban cuenta, estaban bajo yugo del gnosticismo. Se endurecían para poder gobernar la tierra, y la fe iba quebrantándose, y la prioridad, que era la biología y la especie, se iba diluyendo. Llegaba la tristeza, y cuando llegaba la tristeza llegaba la depresión, y cuando llegaba la depresión parecía que uno iba a la tumba. Hay pruebas acádicas ugaríticas donde el Señor levantó a los paganos. Lo que sí es diferente es la manera en que el salmista Acadio buscó ayuda de su Dios
a través de la magia y el ritual. Se había rodeado de personas interesadas en presagios que buscaban señales favorables entre las nubes y los inciensos y las vísceras y ovejas, dice el relato. Hubo quien representó a sus hermanos como personas que habían estado empapadas en sangre y las describió como hombres poseídos, que practicaban la automutilación en un intento de obligar a su Dios a actuar. La depresión y la presión, SD es alguien que quiere estar sobre la vida de quien tiene presión, lleva a que el satanismo, la magia y todo tipo de ritual extraño embargue la vida de las personas. Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 18 nos relata un caso específico en el cual Elías en el monte Carmelo tuvo que vivir. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era de costumbre, se cortaron con cuchillo y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con sus espantosas algabarías hasta las horas del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nadie, nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Encontramos de que los rituales satánicos, partidísticos, eran una costumbre en aquellos paganos, en aquel tiempo allí en Israel y alrededores, donde sufrieron esos tipos de ritos. Papá no me acompañaba muchas veces a la sociedad de jóvenes, así era como se llamaba la reunión de un sábado a la tarde, entre jóvenes donde estudiábamos la Biblia y donde parecía que había un ambiente sano. Después llegaban los sociales, que era la parte que más nos gustaba a todos. Jugábamos al fútbol, al ping-pong, al metegol. Pero aquí que cuando veníamos de esas reuniones, a veces un poco tarde, pasadas las 11 de la noche, en una esquina había, al bajar del ómnibus, al dejar el auto en el garage, íbamos en auto, una gallina muerta, hombres gritando, sangre en el medio de la calle, y siempre con mucha ética mi padre le decía a mi mamá y a mí, y nos demostraba: sigan de largo, no miren eso, acompáñenme, no paren. Es hora de que el continente partido siga de largo. Es hora de que los paganos puedan tener la posibilidad de una salvación justa. Técnicamente se ha tocado fondo, inclusive en los océanos. Pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras, cuando uno va a la historia extrabíblica, cuando uno va al recuerdo más puro de mi padre y las enseñanzas que me ha dejado,
No hay otra cosa que voces de aprendizaje que hablan de una posible salvación. El salmista bíblico habló de hacer un sacrificio de agradecimiento según el Salmo 116-117. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. El Señor tuvo que venir y tuvo que dejar que las cosas sucedan, y lo sacrificaron tal como el Padre se lo había dicho. No es necesario hacer sacrificios de gratitud. Es necesario seguir invocando el nombre de Dios para salir del extremo grado de traición al canon, para poder volver a ser naturalidad bíblica y credibilidad total. No hay ninguna implicación de manipulación del poder divino a través de la magia. Tampoco existe el sentido de desesperación frenética en lo que respecta al texto acadio. El salmista bíblico hasta podía hacer la declaración profunda, asombrosa, exacta y perfecta: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Han sido eliminados unos a otros, pero esas muertes no han quedado en vano. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Insto a que no haya nuevos fallecidos en estas horas que entran de fin de semana. Insto a reflexionar a aquellos que vivieron una vez y sufrieron. Que me agarró, no me agarró, que me dejó, que no me dejó, que fue el macumba, que no fue el macumba, que no sacrifiqué, él sacrificó, el otro sacrificó, yo me sacrifiqué, pero era trabajo ese sacrificio, y toda clase de engaño y de trampas que han caído en el continente partido. Insto a repensar a aquellos que inaniman a personas que vivieron una vez, a tomar la decisión de dormir y aferrarse a las letras que España enseñó por estas latitudes. Solo se vive una vez. Buen fin de semana para América.